capítulo 2, y hay 2 versículos. En sí nos vamos a enfocar en una parte de los versículos. ¿Qué títulos el Señor tiene para nosotros? Lo hago desde el principio porque queremos o quiero que reconozcamos también qué el Señor piensa de nosotros, en qué lugar nos ha puesto el Señor. Si lo tiene ahí, por favor, Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 9 y 10. Si lo tiene ahí, vamos a leer juntos. Dice, mas vosotros sois linaje escogido. ¿Qué significa eso? Que somos algo especial, ¿no? Somos linaje escogido. Somos real sacerdocio. Somos una nación santa. Somos un pueblo adquirido por Dios. ¿Se da cuenta? ¿Qué piensa el Señor de nosotros? ¿Qué títulos nos da? ¿Qué privilegio nos da? Somos su pueblo. Somos el pueblo de Dios. ¿Lo quiere atesorar usted en su corazón? Sabiendo qué piensa Dios de nosotros. Es eso. Aun cuando nosotros día a día, momento a momento, en muchas cosas estamos pecando, estamos ofendiéndole. Así Él nos sigue llamando pueblo suyo, real sacerdocio. Cuando dice real sacerdocio, nos está llamando príncipes, porque el rey es Él, ¿no? Nosotros somos príncipes. Imagínese ese título, solamente si ha leído, si ha escuchado, si sabe verdaderamente que es un rey y los hijos del rey, cómo viven, tienen muchos privilegios y así nos llama el Señor. Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Hasta ahí vamos a leer ahorita y luego vamos a seguir leyendo porque también es importante que conozcamos lo que dice después. ¿Para qué somos el pueblo de Dios? Porque el viernes estábamos en el tiempo de oración y les compartí a los hermanos de que muchas veces nosotros tenemos la bendición de recibir la ayuda del Señor en todo momento porque tenemos lo que les decía, tenemos casa, tenemos comida, tenemos todo lo que tenemos aquí. Y muchas veces hasta nos olvidamos de dar gracias por eso. Y nos estamos quejando más por lo que no tenemos. Y les decía a los hermanos, muchas veces quisiéramos que Dios hiciera todo. Quedarnos sentados ahí en la sala de nuestra casa, viendo el programa más entretenido que pueda haber y estar ahí cómodos sin hacer nada y que Dios supla todo. Que Dios tenga que llevar el alimento a mi casa sin yo hacer nada. No. El Señor está en la disposición de ayudarnos en todo tiempo porque esa es la promesa de Él. Él estará con nosotros en todo tiempo, pero nosotros vamos a hacer lo que es posible. Amén. Es necesario, es de que estemos en movimiento y precisamente de eso vamos a hablar el día de hoy. Hay una misión divina, así se llama el tema, misión divina. Esta misión fue delegada por Dios a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es la misión? Que dicho sea de paso, esa misión no está terminada. Estamos en ese proceso, porque a Dios le plació de que también nosotros fuéramos parte de esa misión. La misión ya la compartió el hermano Paco. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito,
para que todo aquel que en Él crea, ¿qué dice? Eso es lo triste, que muchas veces estamos de brazos cruzados viendo que la gente se está perdiendo. Cuando estaba estudiando esto, me puse a llorar, de verdad. Yo soy muy llorón por todo. Pero sin duda el Espíritu Santo me estaba hablando. Como les decía, el hecho de que yo esté acá no quiere decir de que solamente vengo para exhortar. Vengo a recibir lo que el Señor, ya lo recibí. Ahora solamente vengo a compartirlo. Porque nos conformamos con poco. Venimos los domingos y los viernes o jueves a la oración y a veces eso es todo. Ojalá no sea el caso. Pero estamos tan conformes con ese ritmo de vida que hasta ahí creemos que Dios no necesita más de nosotros. Y nos olvidamos de lo que dice Mateo en la Gran Comisión, Mateo 28, 19. Y si lo proyectamos, por favor, hermano Julio. Dice, bueno, vamos a leer, y esto es un mandato, no es una opción. Dice la palabra de Dios: por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Es una opción? Cuando el patrón nos dice en el trabajo, ve y haz esto, ¿será que yo tengo la opción de decirle, no, yo no quiero hacerlo? ¿Se vale o sí se puede? No. Este es un mandato. El Señor nos está indicando qué es lo que tenemos que hacer nosotros. Si bien es cierto, el Señor Jesucristo esto se lo delegó a los discípulos. Si nos recordamos de eso y vamos a despertar para estar atentos y recordar que el Espíritu Santo de Dios estaba guiando al Señor Jesucristo a enseñarles a los discípulos. Pero ¿creen ustedes de que solamente los discípulos tenían la capacidad? Pongámosle un promedio de 100 años de vida a cada uno de ellos, y que eran 12, que ellos tenían la capacidad de solamente ellos llevar el Evangelio de Cristo a toda la humanidad. No. Entonces, por tanto, esto era para que los discípulos enseñaran a otros a que se hiciera lo mismo. Y ahora estamos haciendo eso. Y miren qué importante, por la obediencia de alguien que le habló a usted y a mí, es que nosotros ahorita estamos acá. Ojalá y no se le olvide quién puso la semilla. En algunos casos no tenemos el recuerdo, porque quizá fue mucho tiempo y ya se nos olvidó o lo hemos tomado en poco. Pero es necesario para que el Espíritu nos vaya recordando de que lo mismo tenemos que hacer nosotros. ¿No le gustaría a usted de que de repente, no porque usted lo oiga o porque se sienta muy importante, pero que de repente alguien dijera, el hermano, la hermana Anita, el hermano Luis, me hablaron del Señor Jesucristo y por eso estoy acá? ¿No es bonito eso? Saber de que somos testimonio de verdaderamente atender el mandato de Dios. Y el primer punto precisamente de esta misión divina es que es un mandato dado por el Señor. En Marcos capítulo 16 dice también, y les dijo,
id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Vuelvo y repito, solo los discípulos no podían hacer eso. Tenemos que ser parte de esa misión. ¿Y por qué decimos una misión divina? Porque es dada por el Señor. Es dada por Dios mismo. Ahora nosotros somos parte de ese trabajo para completar esa misión. Pero sigue siendo divina porque el mandato viene ¿de dónde? De Dios. Entonces tenemos que seguir cumpliendo ese mandato. Y no es para negociar. Imagínense que el versículo dijera, no le vamos a poner por tanto, porque por tanto es una aseveración de que se tiene que hacer. Que dijera, si tenéis tiempo, lo vamos a poner así como aparece en la Biblia, si tenéis tiempo, podéis ir a predicar el evangelio. Si después de ver tu película, tu novela, tu programa favorito, si tienes todavía las fuerzas, puedes decir, si no, no vayas. Creo que nos acomodaríamos más bien a eso, ¿no? Pero no dice así. Es un mandato. Y tenemos que tener las prioridades en orden para saber de que esto es necesario que se haga. ¿Cuántas veces tenemos oportunidades de hacerlo en casa cuando preparamos una fiesta? Tenemos la oportunidad de compartir. El viernes, cuando estábamos en el tiempo de oración, por alguna razón no le bajé volumen a mi teléfono y me llamaron de Guatemala y me decían los hermanos, conteste, tal vez es alguna emergencia. No le digo, no va a contestar. Y me llamaban y 3 veces me llamaron. Ya después de 3 veces, donde vieron que no les contesté, pues ellos ya saben que cuando no les contesto, yo estoy haciendo algo que para mí es más importante. Pero al otro día, por la mañana, pues estaba pendiente de eso. Y llamé, era mi sobrino el que me llamaba, pero sabía de que mi hermano es el que lo pone a él. Y me contestó mi cuñada. Y ya le pregunté pues si todo estaba bien. Y sí, gracias a Dios, todo estaba bien. Era para pues, pedirme algo que si yo podía dar permiso. Y todo estaba bien. Y mi cuñada me comenzó a contar toda la realidad que está pasando en todo el mundo, de que gente está muriendo, y eso ha sido de siempre, pues. Pero tal vez con más continuidad la gente está muriendo. Y aproveché yo el tiempo, aproveché esa llamada para decirles. Por eso es que les he compartido a ustedes esa realidad de que hoy estamos, mañana no sabemos. Y lo digo esto no para vanagloriarme de que yo estoy haciendo todo lo correcto. Yo fallo mucho, hermanos. Y por eso es de que este mensaje es para toda la iglesia, para nosotros. Y juntos animémonos para verdaderamente hacer cambios en nuestra vida. El viernes platicábamos de eso, y leíamos algunos versículos. ¿Cómo somos de ingratos que hacemos enojar tanto a Dios? Y Dios sigue siendo fiel. Dios sigue dándonos el lugar donde estamos viviendo, el sol que es para todos, el aire que respiramos. Y damos por hecho de que eso es normal. A veces tenemos que tomar un tiempo de reflexión y ya dejar de pedir, pero actuar, hacer cambios. Que esta palabra que leemos aquí en la iglesia o en su casa, cuando tiene la oportunidad, que verdaderamente se saboree, se digiera bien,
como cuando usted se sienta a la mesa, se come su platillo favorito y lo disfruta, no está a la carrera comiéndoselo, que después siente dolor de estómago porque no le dio el tiempo para digerir bien lo que se está comiendo. Así la palabra de Dios no es la cantidad de versículos o capítulos que leamos, es la calidad, la atención que le prestemos a ello. Cuando dice, por tanto, id y hacer discípulos a las naciones, no necesariamente vamos a eso, lo hemos hablado ya muchas veces, no vamos a tener que ir a África. Allá, gracias a Dios, hay otros hermanos que ya conocen de la palabra de Dios, ese es el sector de ellos. Y hay quizás grupo misionero en el mundo, que muchos de ellos, ese es su ministerio, van también. Pero si usted no está en la disposición de pertenecer a un grupo misionero, aquí en casa, aquí podemos hacerlo. En el versículo, en Marcos 16, versículo 16, leímos el 15 y vamos a leer el 16. Marcos, capítulo 16, versículo 16. Bueno, el 15 dice, y les dijo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, pero el 16 dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será ¿qué? Condenado. Un sinónimo de condenación, ¿qué es para nosotros los cristianos? Es muerte, ¿no? Vamos a ser sentenciados a una muerte eterna. Vamos, no, nosotros no. Van a ser sentenciados los que no reciban, los que no crean en el Señor Jesucristo. Ahora, si nos descuidamos, si seguimos sentaditos sin hacer nada, podemos estar en ese grupo. Y atentos, porque esto es vida o muerte. El segundo punto, esta es una misión divina que trae un mensaje muy urgente, hermanos, que va a implicar vida o muerte en la humanidad. Póngase a pensar eso, por favor. ¿Le gustaría que un familiar cercano estuviera en la condenación eterna cuando él fallezca? Lógicamente, no queremos eso. Pero tenemos que hacer algo para que eso no suceda. Hablar. No podemos quedarnos callados. Tenemos que compartir el evangelio de Cristo. Dejémonos ya de vergüenzas, de penas. ¿Qué tal que Dios tuviera pena de bendecirnos a nosotros? No lo hace, su misericordia es tan grande, su amor es tan inmenso, Él es amor. Y lo va a seguir haciendo. Pero nosotros, ¿qué estamos haciendo? Y perdón, algunos hermanos tal vez sí lo están haciendo. No es para ustedes el mensaje o la aseveración esta. Y sígalo haciendo. Siga aprovechando el tiempo. Siga declarando su testimonio. ¿Qué tantas cosas ha hecho el Señor con ustedes? En el libro de Romanos, capítulo 10, versículo 14, hay una realidad que viene a tocar este punto exactamente. Dice Romanos 10, 14, ¿lo tenemos? ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído?
A veces queremos que la gente que está afuera, que esté adorando a Dios. ¿Cómo lo harán si no lo conocen? Y dice, ¿cómo y cómo creerán en aquel de que no han oído? ¿Cómo van a creer en lo que no conocen, nunca han escuchado de Jesucristo? ¿Y cómo oirán si no hay nadie quien les predique? ¿Dónde estamos nosotros? ¿Será que las piedras tendrán que hacer ese trabajo? ¿Alguien más tendrá que hacer ese trabajo? No nosotros. Somos nosotros los llamados a anunciar las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Seguimos sentados. Eso conmovió mi corazón cuando estaba estudiando esto. ¿Estoy cómodo? Suficiente lo que hago. Voy los domingos, no falto los domingos. Dios está contento, está agradecido Dios porque yo estoy todos los domingos aquí. Pero eso sobra y basta, ¿cierto? Y mi hermano está en lecho de muerte. Dios guarde a mi familia y a la de ustedes también, sin conocer de Cristo. Cercano a la condenación eterna. ¿Sí le conmueve eso en su corazón? ¿Sí piensa en eso? ¿Sí le anima eso? ¿Sí le reta eso a reconocer de que tenemos que levantarnos y dejar esa, voy a recordar el mensaje del pastor, esa cochina flojera? Honestamente, y no me diga nadie aquí de los que estamos, ¿cuántas veces nos hemos quedado en casa solamente porque nos sentimos cansados? Muchas veces pasa. Y ahí es cuando el Espíritu Santo tiene que ser fortalecido y recordar qué es lo que la palabra de Dios dice. Conviene que nosotros nos pongamos de pie y digamos, sacudámonos de esa influencia negativa de cansancio y decir, no, este día lo ha hecho el Señor y es para adorarle. Es un día santo, es un día especial, si verdaderamente estamos agradecidos con Dios. Amén. Este es un mensaje de vida o muerte. Es un mensaje que tiene que, de alguna manera, repercutir en nosotros, pensando primeramente en los nuestros. ¿Cuántos han muerto sin haber escuchado las nuevas de salvación, el evangelio de Cristo? Y están en este momento pues en la condenación eterna, porque eso es lo que dice la Biblia. ¿Cuántos están muriendo ahorita y nosotros seguimos sentados? No podemos hacerlo. ¿Y cuántos morirán? ¿Estamos en la disposición de llegar? Ojalá y que su respuesta sea, perdóname Señor, y he estado perdiendo el tiempo y que de hoy en adelante voy a tratar de hacer algo en mi vida para aprovecharla al máximo y sea agradable a ti. Ya basta de descansar. Hablábamos de la carrera que Pablo menciona que tenemos como cristianos que seguir. Les ponía este ejemplo porque lo escuché y me gustó. Les preguntaba a los hermanos ahí en la célula si alguien había participado en alguna competencia de atletismo. Y quizás no hemos participado, pero hemos visto. Y cuando están todos ya en la salida
y hay alguien que dice en sus marcas, listos y fuera. ¿Qué hace la gente? Corre, ¿no? Corre hacia la meta. Pero ¿qué pasaría si alguien dice en sus marcas, listos, fuera, y se queda ahí en la salida, así, parado, sin hacer nada? ¿Será que va a llegar a la meta? No va a llegar a la meta. Y muchas veces estamos como cristianos en esa posición, en esa situación, de que el Señor nos dijo, recibimos al Señor Jesucristo en nuestro corazón, aceptamos, nos bautizamos e hicimos todo lo que se requiere, pero ahí nos quedamos. Nos quedamos en la salida sin correr como los demás o como muchos. Qué tristeza, porque nos va quedando mucho más lejos la meta. Y si en ese tiempo encontramos lo que es una realidad en el ser humano, la muerte, ¿qué cuentas vamos a entregar? ¿Cuál es nuestro final? Ánimo, hermanos. Hay a veces situaciones que tenemos que reflexionar y detenernos a pensar verdaderamente. Dios no está solamente para suplir necesidades, Él las quiere suplir, pero también Él quiere que nosotros seamos obedientes. Amén. Gloria a Dios. En el libro de Hechos está ya del Nuevo Testamento para este tiempo. Hay una historia en la que un hombre decidió cambiar y el otro hombre que le iba acompañando decidió actuar. Y se las quiero compartir. Si no tengo toda la cita bíblica, Hechos capítulo 8, pero me quiero enfatizar en el versículo 36. Felipe iba con un eunuco, si se recuerdan la historia, los que han leído, y los que no pongan atención, más o menos, o lean en su casa el capítulo. Pero ellos iban en un carro y Felipe se atrevió a preguntarle al eunuco porque iba leyendo la escritura, iba leyendo un pergamino que de esa manera se leía la Biblia. Y le dice Felipe, ¿entiendes lo que lees? Y el eunuco le responde, ¿cómo voy a entender si no hay nadie quien me lo explique? Muchas veces podemos ver a hermanos que están leyendo la Biblia y de repente animarnos a decir, estudiemos juntos, animémonos para que verdaderamente esta palabra venga a hacer la obra en mí o en nosotros. Y Felipe, pues aprovechando el momento, dijo, este es mío o este es del Señor. Y le presentó al Señor Jesucristo. Le presentó el Evangelio de Cristo. ¿Y qué dijo este hombre? Dice el versículo 36, en el camino encontraron agua y el eunuco dijo, aquí hay agua, ¿hay algo que me impida ser bautizado? Y Felipe le dijo, si crees de todo corazón, puedes ser bautizado. Y el eunuco respondió, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y el eunuco mandó detener el carro y ambos descendieron al agua y Felipe lo bautizó. Dice, cuando salieron del agua,
el Espíritu del Señor se llevó a Felipe y el eunuco no volvió a verlo. Imagínense esa escena. Hice énfasis al inicio de decirles de que esto fue en el Nuevo Testamento. Si usted hace este trabajo que Felipe hizo, ¿no le gustaría tener una experiencia como la de Felipe? Que el Espíritu lo levante y lo lleve, porque perdió tiempo ahí, si se puede decir, perdió tiempo con el eunuco, evangelizándolo. Que el Espíritu lo levante y lo lleve verdaderamente en cuestión de segundos al lugar donde originalmente había pensado llegar. ¿Se imagina eso? Fue ahora en el tiempo del Nuevo Testamento. Pueden pasar cosas maravillosas, hermanos. Creámosle a Dios, Él puede hacerlo. A mí me gustaría tener esa experiencia. Felipe hizo lo que tenía que hacer, estaba aprovechando la oportunidad y el eunuco fue bendecido en recibir al Señor Jesucristo, ser bautizado. Y miren lo que dice al final, dice, y el eunuco no volvió a verlo, pero siguió su camino lleno de gozo. El enfoque del eunuco ahí, la alegría no era haber conocido a Felipe. Él quizá lo extrañó, se preguntaría, ¿dónde está? Ya se fue. Pero él siguió con gozo, ¿por qué? Porque había recibido al Señor Jesucristo en su corazón. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros, disfrutar lo que tenemos verdaderamente. ¿Quién es libre? ¿Quién es libre verdaderamente por tener a Jesucristo en su corazón? Yo creo que todos deberíamos de decir con alegría, yo soy libre, me siento agradecido porque tengo todo en Cristo. Amén. Hay otra cita bíblica donde hay una historia del endemoniado gadareno, también una historia que es muy común y la mayoría creo que la hemos visto o hemos leído. Este endemoniado gadareno tenía muchos años con demonios que lo presionaban, lo tenían atado a sí mismo. A este hombre lo encadenaban y me imagino era un hombre bien fuerte, así como el hermano Luis, fuerte, rompía las cadenas y se hacía daño a sí mismo. Una tortura, autotortura que él tenía, o los demonios que lo estaban destruyendo. El caso es de que el Señor Jesucristo llegó a su vida y Él lo liberó. El Señor Jesucristo lo hizo. Y como toda persona agradecida, Él decidió o pidió, solicitó seguir a Jesús. Pero a veces eso es lo que queremos nosotros, solo seguir donde está el pastor o si lo hace el pastor también yo lo hago, si casos similares. Ya los 12 discípulos estaban determinados a que sea el número ese el que iba a estar con Jesucristo predicando el Evangelio. Habían otras cosas que hacer. Y mire lo que le dice el Señor Jesús a este gadareno. Dice el capítulo en Marcos 5, 19 y 20. Dice el versículo 19, mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa. No lo rechazó para dejar de hacer lo que tenía que hacer. Él estaba cumpliendo la misión ahí, pero bajo una situación de gratitud que tenía por haber sido liberado de todos los demonios que tenía este hombre que lo atormentaban.
Y Jesús le dice, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntale cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo. Y cómo ha tenido misericordia de ti. Este hombre, como un cristiano ejemplar, hizo lo que el Señor Jesucristo le dijo. No estuvo, no sé si es una palabra muy pesada, pero rezongando, ¿está mal? No, ¿verdad? No estuvo rezongando. Él atendió la petición de Jesús. Vete a tu casa. Muéstrate a los tuyos cómo estabas. Ellos sabían cómo estaba. Autodestruyéndose. Y ahora, ¿en qué situación estaba? Totalmente diferente. Muéstrate en tu casa y cuéntale cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo. Pero miren, cuando verdaderamente la gratitud está en uno, esa es una manifestación clara de que el agradecido no hace solamente lo que le piden, hace más, está en la disposición de hacer más. Gracias a Dios, aquí hemos visto de hermanos que se pide una cosa y vienen con las manos llenas para dar más, y Dios los bendiga. Esa es una actitud que Dios por eso fue que lo puso o permitió que fuera inspirado para que estuviera en la Biblia. Porque dice que se fue a un área, yo lo estaba comparando como un condado que estaba compuesto por 10 ciudades, Decápolis. Imagínense el condado de Orange, donde está Fullerton, Anaheim, Santa Ana, Tustin, díganme, Buena Park, Yorba Linda, cuente 10 ciudades. Y que este hombre no estuvo en su carro súper rápido para ir a todas las ciudades, caminando, porque ese era el transporte o cómo se conducían para cumplir las misiones que tenían que cumplir. Caminando, imagínense, nosotros caminando hasta Newport Beach, hasta Huntington Beach, hasta donde la ciudad que usted crea. Ahora no sé si de repente este hombre era como algunas familias que yo conozco que tenían muchos hermanos y que tal vez cada hermano vivía en cada ciudad y que ahí se habían proliferado grandemente y que formaban las ciudades. No creo el caso, sino que él por gratitud decidió ir a todas esas ciudades a mostrar cuán grandes cosas el Señor había hecho en su vida. Tenemos que sentir y tener la libertad de hacer eso, hermanos. No necesariamente ir a una Decápolis. Hagámoslo en nuestra casa primero, porque somos agradecidos. ¿El Señor ha hecho cosas grandes en nosotros? Sí. Aunque usted no me diga que sí, yo sé que sí, porque si está acá es porque ha recibido bendición del Señor. Entonces, esta misión divina genera gratitud para usted y para mí. Si verdaderamente estamos agradecidos, va a generar esa reacción de gratitud, porque sabemos que hemos recibido del Señor. Él nos dice a nosotros también, ve a los tuyos. Ahora le pregunto, ¿tiene usted un testimonio que compartir? Le voy a dar la libertad que me conteste. ¿Tiene algún testimonio usted que compartir del que el Señor ha hecho con usted cosas grandes? Amén. Eso sobra y basta para llegar a
a los nuestros. Y si somos súper agradecidos, vamos a llegar un poquito más, vamos a llegar con el vecino. Y les digo, cuando estaba leyendo esto, de veras, yo estaba solito en la sala y pues no pude evitar derramar mis lágrimas porque sé que corto estoy. Ahora yo no sé usted, porque nosotros nos miramos una vez a la semana o 2 veces a la semana, pero no sabemos realmente cada movimiento, cada pensamiento que usted tiene y su relación con el Señor. Pero si es agradecido, creo que vamos a responder. Al inicio del servicio estábamos leyendo Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9 y 10. ¿Qué el Señor piensa de nosotros? Que somos un pueblo adquirido por Dios, que somos linaje escogido. Imagínense ustedes cuando nosotros regularmente esto pasa en las, decimos nosotros en Guatemala, las chamuscas, ¿cómo se dice en México? Las cascaritas, ¿no? Sí, bueno, cuando se está jugando en la calle fútbol y que hay 2 líderes para hacer sus equipos. ¿Cómo se siente o cómo se sentía usted cuando era niño y era escogido? Contento. Las hermanas tal vez no van a entender de eso, o quizás algunas sí, pero uno de cuando lo llamaban, pues se ponía contento porque pues me escogió, porque cree el que escogió que voy a aportar al equipo. Pero siempre pasaba que el gordito o el más chaparrito no lo escogían. ¿Cómo cree usted que se sentían ellos? Pero nosotros somos escogidos, somos linaje escogido. Leamos, dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Ahora aquí viene lo que nosotros que tenemos que hacer. ¿Para qué? Para que anunciemos las virtudes de aquel que nos sacó ¿de dónde? ¿A dónde? ¿A quién le gustan las tinieblas? ¿A quién le gusta caminar en oscuro? A nadie. No puede. Nos tropezamos y podemos tener accidentes. Pero ahora el Señor nos sacó de eso y somos luz. Por eso es de que esta misión divina anuncia también las virtudes de Dios. ¿Cuál es la virtud de Dios aquí? Que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Ya no somos obscuridad, ya somos luz. Ahora lo voy a poner de esta manera. Ya no deberíamos ser obscuridad. Ahora deberíamos ser luz para aquellos que están en tinieblas. Vuelvo a sacar el tema de la familia. Bueno, en mi caso, varios hermanos no conocen del Señor. Ellos lo conocen a su manera. Y saben a qué me refiero, pues de que van a la iglesia, pero no leen la Biblia. Y eso es lo más importante, que leamos la Biblia y que si no entendemos, hagamos como el eunuco, aprovechemos las oportunidades. Cuando un Felipe llegue y diga,
Pues yo te voy a explicar, yo te voy a compartir verdaderamente quién es Jesucristo, cuál es el propósito de la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Les decía hace un momento, y lo vuelvo a repetir porque gracias a Dios que un día por obediencia a alguien nos compartió del Evangelio, puso la semilla en nosotros. En mi caso, eso es parte de mi testimonio y no me voy a olvidar de eso, y lo he compartido. No me voy a olvidar de que este primo que puso la semilla en mí, él quizás se sintió triste al escuchar de mí burlas y actitudes que yo me pongo a pensar, si a mí me las hicieran ahorita, yo no les sigo hablando del Señor. Humanamente, así, porque somos así, somos muy sentidos, muy poco soportadores de lo que nos puede hacer la gente. Pero comparémoslo con todo el sufrimiento que Jesús tuvo en la cruz o en ese Calvario. Nada que ver. Entonces, yo no me voy a olvidar jamás de quién puso la semilla del Evangelio en mi vida. No lo voy a olvidar, porque eso es parte, como les digo, de mi testimonio. Y yo creo que usted se recuerda también quién le habló del Señor. Ahora, hagamos nosotros lo mismo. Movámonos, levantémonos de ese sillón bien confortable en el que estamos. Pongámosle espinas ahí para que no estemos más sentados ahí y nos levantemos a ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Y no lo tomemos literal, así de que tenemos que ir a todo el mundo, ya se los dije. Voy a insistir en esto porque es necesario. Yo conozco muchas familias que familiares ya se les ha compartido y no quieren, pero eso ya es, hay que esperar y seguir orando porque no nos tenemos que cansar de insistir que la única solución para los problemas familiares y de las comunidades y del país y de todo el mundo es Jesucristo. Amén.